que haga, ordene qué. ¿Qué tenía que ser ordenada? La iglesia. Y todo esto es organización de la iglesia. Entonces, si de pronto un día le preguntan, ay, ¿cuál libro podría leer en cuanto a la organización de la iglesia? ¿Usted qué le diría? Primero digo, no, pero un libro otro. ¿No hay otro? Bueno, hay varios que pueden ser de mucha bendición. Quizás algún buen comentario sobre Primera de Timoteo. Podría ser también mientras se escudriña Primera de Timoteo. Pero aquí está, el orden de la iglesia lo ha establecido el Señor. No tenemos que ir a otra fuente, tenemos que ir a su palabra. Estamos hablando acerca de quiénes. ¿De quiénes? Los diáconos. Y en las reuniones caseras hablábamos en cuanto a estas cualidades o calificaciones de quiénes. De los diáconos. ¿Por qué es importante que una iglesia tenga líderes calificados? ¿Por qué es importante que una iglesia esté ordenada en cuanto a las características que los líderes y los diáconos o los líderes tienen que tener? ¿Por qué? ¿Por qué es importante que una iglesia esté ordenada? Pues, ¿qué piensan? ¿Por qué es importante que una iglesia esté ordenada? Claro, porque no es porque hay que pereza todo desordenado, ¿cierto? No es por eso, es porque Dios es un Dios de orden. ¿Y quién representa a Dios? La iglesia. ¿Quién muestra a Dios? Cuando una persona llega a la iglesia, debe ver una iglesia ordenada. Qué triste ver una iglesia desordenada, ver una iglesia donde no se sabe qué es lo que pasa ahí. Hay mucho desorden. Decía Pablo, y cuando llegan y ven ahí en Corinto esa iglesia y piensan que están ¿qué? Locos, hablando cosas raras, todo desordenado. Los líderes quieren ser todos los que guían y lideran y están al frente. En esa iglesia de Corinto pasaba eso. Eso no muestra al Señor, eso no muestra el testimonio de Cristo. Una iglesia tiene que estar ordenada. Y esto es lo que Dios está haciendo, está ordenando a su iglesia, en ese caso la iglesia de Éfeso. Hablamos de aspectos a considerar con relación a los diáconos. Aspectos a considerar con relación a los diáconos. ¿Sí? ¿Saben? Los que van anotando, ¿sí estamos bien? ¿Estamos bien? Esa era la frase que introduce a todos los puntos. Llamamos frase que propone todos los puntos. Aspectos a considerar con relación a los diáconos. Realmente son 4 aspectos. Veíamos hace una semana el primer aspecto, y es sus calificaciones. Vimos que este hombre tiene que ser honesto, sin doblez, no dado al vino, mucho vino si quiere llamarlo así, pero es no dado al vino. No codicioso de ganancias deshonesta, que guarde el misterio de la fe con limpia conciencia, que sea marido de una sola mujer, que gobierne bien sus hijos y sus casas. Esas eran las calificaciones que veíamos la semana pasada. Y esas eran las calificaciones. Entonces, el primer aspecto eran sus calificaciones. El segundo aspecto es su prueba. Yo lo puse aquí como su prueba. ¿Listo? Primero sus calificaciones, en segundo lugar, su prueba. Vamos a ver el versículo 8. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 8 dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y ahí tenemos entonces el segundo aspecto, que es su prueba. Dice el versículo 10: y estos también sean ¿qué? ¿Sometidos a qué? ¿A prueba qué? Primero. Y entonces, como prácticamente es una cláusula de resultado. Si ellos son sometidos a prueba, eso sería una cláusula condicional. Si ellos son sometidos a prueba y pasan la prueba, ¿qué? Entonces, ¿qué hagan? Ejerzan bien el diaconado si son
irreprensibles. Si son sometidos a prueba y no pasan la prueba, no pueden ejercer el diaconado. No pueden. ¿Pueden o no pueden? No. Las pruebas siempre nos ponen nerviosos. ¿Sí o no? ¿Cuántos tuvieron pruebas donde se pusieron nerviosos? ¿Alguna vez se presentó al ICFES? ¿Sí? ¿Se presentaron al ICFES? ¿Sí? No se presentaron. Bueno, los que se presentaron al ICFES, yo me acuerdo que esa noche no dormí. Pues claro, porque era una prueba ¿qué? Importante. Era algo importante para la vida y era una cosa que lleva mucho estudio. Ahí pues se mide. ¿Qué se mide? Todo lo que uno estudió durante ¿qué? Todos los años de su vida, entonces ahí se mide. Es nervio, da nervio una prueba. ¿Alguna vez hizo la prueba de conducción? ¿Sí? ¿Alguna vez hizo la prueba de conducción? ¿Cómo estaban? Pues nerviosos, obviamente, ¿cierto? Porque cuando uno dice la prueba, significa que uno tiene dos posibilidades. La primera posibilidad es pasar la prueba, la segunda posibilidad es perder la prueba. Y si pierde la prueba, pues ¿qué hay que hacer? Pues prepararse más y volver a repetir. Aquí empieza diciendo que estos también sean sometidos a prueba. ¿Por qué también? ¿Por qué también? ¿Igual que quién? Igual que los pastores también, o los que están aspirando al cargo de pastores, o también los que ya son pastores, cuando van a ejercer el cargo, cuando van a ser designados como pastores, deben ser sometidos a prueba primero, lo vimos anteriormente. Pero aun cuando están ejerciendo el pastorado, también deben ser sometidos ¿a qué? A prueba. Porque si un pastor en algún momento, en alguna de estas calificaciones, peca groseramente sin arrepentimiento, entonces perdió la prueba. ¿Y qué tiene que pasar? Tiene que ser, ¿cómo? Eliminado. ¿Cómo así? No, tampoco tan. Pues tiene que salir de su cargo, ¿cierto? De su oficio pastoral. Estos también sean sometidos a prueba, lo que significa, igual que los pastores fueron sometidos a prueba, los diáconos también. Para llegar a ser diáconos, deben ser sometidos a prueba primero, pero también ya siendo diáconos tienen que ser ¿qué? Sometidos a prueba. Si no pasan la prueba, aún ya siendo reconocidos como diáconos, ¿qué hay que hacer? Vamos, iglesia, vamos, dígalo con tranquilidad, aunque suene duro y duele. ¿Qué hay que hacer? Bueno, sacarlo suena muy feo. A ver, de otra palabra más linda. Quitarlos del cargo, destituirlos de la iglesia. Ese muchacho le falta mucho para... ¿Qué hay que hacer? Pues hay que retirarlos un momento de su oficio diaconado, trabajar las cosas que tengan su vida, por lo cual la prueba no fue superada, y entonces después en el futuro, si es que esto no lo descalifica completamente, por ejemplo, el diácono le fue infiel a su esposa, nunca más puede ser diácono. El pastor le fue infiel a su esposa, nunca más puede ser pastor. El diácono se robó dinero de la iglesia, ¿cierto? Veíamos, tiene que ser un hombre no codicioso de ganancias, deshonesto. El diácono se robó dinero de la iglesia, va a ser muy difícil que ese hombre vuelva a retomar la confianza en ese aspecto como diácono. Entonces, ahí no solamente es sometido a prueba cuando él aspira, o cuando vemos eso en un hombre que va a ser diácono, sino también ya ejerciendo ese oficio de diácono, también él tiene que ser sometido a prueba constantemente. Si hay alguna de las cosas en el cual no es irreprensible, intachable, irreprochable, ese hombre tiene que salir del diaconado. Cuidar su corazón, restaurar su corazón, y si es que no es algo que lo descalifique para siempre, como diácono puede volver a ejercer su diaconado en el futuro. Por eso dice aquí su prueba. En otra versión, yo lo leo aquí en la Nueva Versión Internacional, lo encontré de esta forma: que primero sean puestos a prueba
Y después, si no hay nada que reprocharles, que es la palabra irreprensibilidad, que sirvan como diáconos. Si no hay nada que reprocharles, pero que primero sean sometidos a prueba. ¿Listo? Primero sean sometidos a prueba. Entonces, igual en que los pastores. Sometidos a prueba primero. La palabra prueba significa un examen y una evaluación muy cuidadosa. Un examen y una evaluación muy cuidadosa. Examen y evaluación muy cuidadosa. Tenemos que mirar a estos hombres, examinarlos a profundidad. A profundidad. Saber qué está pasando en sus casas, saber qué está pasando en sus hogares, saber cómo ellos se conducen en todos los aspectos. Pero tiene que ser un examen muy cuidadoso y ese examen, dice acá, no es solamente un examen que tiene la idea de un día de examen, sino tiene la idea de un tiempo de examen. Este hombre, quien va a ser diácono, va a tener que ser examinado, observado, probado en el tiempo, y no en un tiempo corto, sino en un tiempo largo. En un tiempo largo. Vamos a probar a este hombre en su vida, a ver cómo está en cuanto a ese aspecto. Dice acá, sometidos a prueba, examinar, evaluar muy minuciosamente. Dice aquí un comentario que encontré: sometidos a prueba primero, indica que los diáconos también tienen que pasar por una evaluación de sus vidas y su servicio al Señor. La forma del verbo, como lo presenta aquí, indica que esta evaluación requiere un periodo de prueba y no solo un examen. Este no es un examen como el ICFES, que bueno, diácono, le vamos a hacer un examen mañana, entonces véngase preparado. No, ese no es el examen. El examen, y como está escrito el verbo, implica un periodo largo de ¿qué? De tiempo en el que la iglesia está observando a este hombre, y en que, como hablábamos hace 8 días, este hombre se ha ganado el respeto de la iglesia. Es un hombre confiable, es un hombre en quien se puede confiar, es un hombre que ha sido examinado, en que no es un hombre doble, que dice una cosa en un lado y dice otra cosa en otro lado. Es un hombre de confianza, es un hombre respetable. La congregación lo respeta y así lo reconoce como un hombre respetable. Entonces, aquí hablamos de que hay unas calificaciones para los diáconos, pero también hay una prueba que se le debe hacer a estos diáconos. Y si pasa la prueba, ¿qué pasa? Dice el versículo 10, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces, ahora sí, después de haber pasado la prueba, ¿qué? Ejerzan. Pero miren qué dice ahí: ejerzan ¿cómo? ¿Ejerzan cómo? ¿Ejerzan cómo? ¿Sí están viendo la palabra? ¿Sí? Y estos también sean sometidos a prueba, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. En otra versión dice y ejerzan bien. Entonces ejerzan bien el diaconado. Entonces, teniendo en cuenta todo lo anterior, ¿qué significaría ejercer bien el diaconado? Pues significaría teniendo todas estas características anteriormente mencionadas. Esa es la forma como este hombre va a ejercer bien su diaconado. Si son irreprensibles, y otra vez volvemos que esa palabra irreprensible que ayer nos llamaba la atención en la reunión casera, una y otra vez en estos cortos versículos se repite ¿cuántas veces la palabra? Irreprensible. ¿Qué significa la palabra irreprensible? Lo recordamos de nuevo: libre de acusación, intachable. No se lo puede acusar de nada. No es que el hombre sea perfecto, pero no se lo puede acusar de nada en cuanto a estas calificaciones. Este hombre es un hombre respetable y tiene un buen testimonio. Entonces, dice este otro comentario: en suma, cuando es necesario ordenar a los diáconos, la elección no se ha de efectuar a la ligera o sin seleccionar previamente. Más se han de escoger
aquellos hombres que estén aprobados por su manera de vivir, en tal forma que después de que se convoque a un interrogatorio, sean investigados plenamente para que puedan ser bien calificados. Bien calificados. Un tiempo largo. No es una elección que se hace a la ligera. Les comentaba yo en algún momento hablando acerca de las calificaciones para los pastores, cómo se tienen tantas dificultades en las iglesias por tomar decisiones a la ligera, por no tener el tiempo de observar, de examinar, de cuidar procesos, de cuidar corazones, de mirar no sus actitudes, sino mirar su carácter. Este hombre tiene que ser examinado en todas estas maneras. Estamos viviendo un momento, digamos, difícil con una de las iglesias de la que llamamos la Federación de Iglesias, porque la iglesia en este momento, una iglesia grande, una iglesia fuerte, una iglesia que era ejemplo o es ejemplo en muchas formas, en este momento está pasando prácticamente por un momento de división de la iglesia. Ayer cuando estábamos en la reunión de pastores, el pastor con lágrimas en sus ojos decía: hemos visto a la iglesia pasar de 300 miembros a 150 miembros. Entonces se imagina la mitad de la iglesia yéndose con un corazón maltratado, con un corazón dolido, con un corazón que no sabe qué fue lo que pasó. Esto no es lo que esperamos de una iglesia, y todo lo que van viendo ellos en retrospectiva, pensando y evaluando qué fue lo que pasó, llegan a la conclusión: no sabemos cómo dejamos meter a ese hombre a la congregación. No sabemos cómo dejamos meter a ese hombre al liderazgo de la iglesia. No nos habíamos dado cuenta y no nos pusimos a examinar que este hombre ya tenía un memorial de agravios, de división de 12 iglesias anteriormente. Y estaba funcionando como pastor de la iglesia. ¿Por qué? Porque no se tomó el tiempo para examinar. Porque se tomaron estas decisiones ¿a qué? A la ligera. Porque de pronto llegó a la iglesia y era conocido el pastor. Lo que ellos piensan y ven. Era conocido el pastor, se conocían de años. Eran compadres de otros años, y el pastor tomó una decisión a la ligera. No se dio cuenta, no lo vio venir. Linda la amistad que tenemos con personas, linda la amistad, pero así no se toman decisiones en la iglesia. Cada persona que llega a la iglesia, sea conocido, no sea conocido, sea amigo, no sea amigo, tiene que pasar por un proceso y tiene que ser evaluado. Tiene que observarse. Porque no estamos hablando de una relación de amistad, estamos hablando de la iglesia ¿de quién? De Dios, de Cristo. Estamos hablando de su iglesia, la cual Él compró con su propia sangre, y aquí no dice que para escoger diáconos es que tengan que ser amigos del pastor. Aquí no dice que los que van a ser pastores tienen que ser los amigos ¿de quién? Del pastor. Tienen que ser hombres calificados, y que toda la iglesia reconoce eso. Por eso es que este trabajo, iglesia, pastor, cuerpo pastoral, iglesia, es tan importante y debe ser también cuidado. Si yo un día vengo y les digo: hermanos, vamos a reconocer a este hombre como pastor porque es mi amigo, ¿la iglesia qué tendría que hacer? Ah, sí, pastor, bueno, confiamos en usted. No, ¿qué tendría que hacer la iglesia? Pastor, pero usted recuerda cuando hablamos primero de Timoteo, ¿qué nos dijo? ¿Qué teníamos que hacer? Que teníamos que examinar, que tenemos que observar. Este hombre no lo conocemos, pues sí, es su amigo, usted lo conoce de muchos años, pero nosotros no lo conocemos, no sabemos quién es. Entonces, la iglesia tiene que cuidar también a la iglesia. Todo va a ir dirigido y el pastor tiene esa responsabilidad, pero la iglesia debe cuidar. Y debe cuidar porque estas cosas pasan muy frecuentemente. Hablamos en lo legal y en la política que, ¿cómo es que se llama? Tráfico de influencias, ¿cómo es que se llama eso? O sea, este era mi amigo y lo puse ahí, no me acuerdo cómo es que dicen el nombre específico, tráfico de influencias, y hay un montón de personas que en este momento están siendo juzgadas por tráfico de influencias.
porque era mi amigo y lo puse acá. Eso no puede pasar en la iglesia. En la iglesia no puede pasar que el tráfico de influencias. Sí, algunas personas yo les decía, cuando vino mi suegra, la señora Mary, a la iglesia, tuvo que pasar por el mismo proceso, pero es su suegra, ¿cierto? Es su suegra, pues usted la conoce. Todo el mundo tiene que pasar por el mismo proceso. Todo el mundo, todas las personas. Algunos abrían los ojos y decían, con razón le hizo garbanzos una semana. Y no les cuento lo de la sopa que hizo el sábado. Pero abrían los ojos y decían, pero si es su suegra, no importa si es mi suegra, no importa si es mi amigo, no importa si lo conozco de años. La iglesia es la iglesia de Cristo, no la iglesia del pastor. Por eso la iglesia tiene que observar, mirar, cuidar, porque hay muchos lobos vestidos de ovejas. Esta situación que les digo, esta iglesia está pasando, dice, este llamado pastor, dice, ya demandó a la iglesia legalmente. Eso es un problema enorme para la iglesia. Es un problema enorme del testimonio que da, que deja ante un montón de personas, porque hay muchos lobos vestidos de ovejas. Y por eso tenemos que cuidar tanto todos estos procesos. No se pueden tomar este tipo de decisiones en cuanto a pastores y en cuanto a liderazgo de la iglesia. Es más, en cuanto a miembros de la iglesia, a la ligera. No se puede. Esto es la iglesia del Señor y tenemos que cuidarla. Ustedes se imaginan una iglesia de 300 miembros, esos son años y años de trabajo, de esfuerzo, de dedicación para cuidar una iglesia que se va formando, que tenga cuidado con esto, para que en 3 meses, en 2 meses se acabe y rompa todo eso. Es muy triste lo que está pasando. El pastor con lágrimas en sus ojos hablaba todo esto ayer. Orábamos y mientras orábamos él iba llorando, pensando, todo por tomar una decisión a la ligera, todo por pensar, yo ya conozco a esta persona, entonces iglesia, pongámosla y la reconocemos. Una prueba de su corazón, una prueba de su corazón. Entonces el primer aspecto son sus calificaciones, el segundo aspecto es su prueba. Entonces, primer aspecto. Segundo aspecto, ahora vamos a hablar el tercer aspecto del versículo 11, es sus mujeres, o las mujeres más bien. Tercer aspecto, las mujeres, porque si decimos sus mujeres del diácono, ¿qué estamos hablando? Que ya está descalificado, porque él es marido de una sola. Las mujeres. Bueno, ¿quiénes son las mujeres? ¿No? Hablamos y teníamos esta pregunta. ¿Quiénes son las mujeres que aparecen ahí? Dice el versículo 11. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Punto. Un versículo. ¿Cierto? Un versículo. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Entonces lo primero que tenemos que intentar responder en esta parte es quiénes son estas mujeres. Hay varias o 3 opciones. La primera es que aquí habla de diaconisas. Diaconisas significa mujeres que son nombradas oficialmente como diaconisas. Como diaconisas, la primera de las posiciones que hablo. La segunda, esposas de los obispos, pastores y de los diáconos. Y la tercera, las esposas de los diáconos. Esas son las 3 posiciones. La primera, ¿cuál es? Diaconisas. La segunda, esposas de pastores y diáconos. La tercera, esposas de diáconos. ¿Cuál dan? A ver, votación. Diaconisas. ¿Alguien vota por diaconisas? ¿Quién da más? Dice Sandra. ¿Qué? Eso yo no lo había escuchado nunca. Diaconisas. 2, esposas de pastores y diáconos. 3, esposas de diáconos. 4, no sabe, no responde. 5, prefiero esperar. Bueno, está bien. ¿Quiénes son? Bueno, en primer lugar,
lo que tenemos que pensar aquí es que el término, cuando dice las mujeres, no tiene el término en el griego diaconisas. Lo que muchos piensan es, ¿por qué se iba a nombrar diaconisas como cargo oficial de la iglesia? ¿Por qué no pone ahí la palabra diaconisas? Dice mujeres. Es más, para que sepan, y de pronto si tienen una herramienta que mira el griego, la palabra en griego en donde dice mujeres es la palabra que se traduce esposas. Esposa, perdón. Esposa. En la Nueva Versión Internacional, seguramente por ese análisis del griego, lo ponen de la siguiente forma: asimismo, las esposas de los diáconos deben ser honorables, no calumniadoras, sino moderadas y dignas de toda confianza. Es más, algunas personas piensan, ¿por qué razón, si Pablo iba a nombrar diaconisas como un cargo oficial de la iglesia, por qué razón no pone esas características como las diaconisas y esto? Pone a las mujeres en medio de las calificaciones de ¿quiénes? De los diáconos. Entonces, la palabra diaconisa no creemos que sea el término que se utiliza acá. No hay un cargo oficial como diaconisa de la iglesia. Y esto tiene mucho sentido por todo el contexto. ¿A quién Dios le diseñó o le envió el liderazgo de la iglesia? ¿A los hombres o a las mujeres? A los hombres. No tendría mucho sentido que Pablo después dijera, el liderazgo viene masculino, pero después pusiera a un cargo oficial como diaconisas, porque él está diciendo, no es que las mujeres no tengan capacidades, yo creo que hay muchas mujeres que podrían ser mejor pastor que muchísimos hombres, pero no estamos hablando de capacidades, estamos hablando del orden que Dios estableció. Entonces, si Pablo dice que todo el liderazgo de la iglesia debe venir por los hombres, ¿por qué habría de poner que un cargo oficial nombremos diaconisas en la iglesia? Entonces, por esa razón, muchos piensan que no es que está diciendo que las diaconisas como un cargo oficial. Hay otra, dice, algunas veces esta palabra se usa en general en el Nuevo Testamento para referirse a alguien quien sirve a Dios, a otras personas o a la causa del Evangelio. Entonces, ¿qué quiero decir con esto o qué es lo que nos quiere explicar? Lo que nos quiere explicar es que el término diácono se usa no de una forma, valga la redundancia, de una forma formal, sino se usa de una forma general para referirse a siervos. Voy a ir con ustedes a varios pasajes para que me entiendan la idea. Romanos capítulo 15, versículo 8. ¿Listo? Aliste ahí rápidamente su búsqueda de la palabra. Romanos capítulo 15, versículo 8. Dice, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser ¿qué? Siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios. Quiero detenerme en la palabra siervo. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo. La palabra en el griego que está ahí en el texto original, la palabra siervo es la palabra ¿qué? Diácono. ¿La palabra qué? Diácono. Yo me puse a mirar esto, o sea, la herramienta en el griego, y la palabra que aparece ahí es la palabra diácono. Entonces, pero diácono, ¿cómo así? Si Cristo estaba antes de instituir a la iglesia, claro, porque el término diácono se está utilizando en una forma general para describir lo que hace el diácono. ¿Qué es lo que hace el diácono? Su responsabilidad, pues servir. Entonces aquí la palabra, cuando aparece la palabra siervo, es la palabra diácono. Se usa de una forma general, no de una forma oficial para decir que Jesucristo era un ¿qué? ¿Estaban poniéndome atención? ¿Ya se fueron? ¿Los perdí? ¿Sí? Estamos con concierto hoy de bebés. Tranquila, Raquel, tranquila. Entendemos completamente. ¿Listo? Traten ahora de poner su atención acá. ¿Listo? Dice, ¿qué le estará pasando al niño? ¿Qué pasa? Tranquilos. La mamá es la mejor que sabe qué hacer. ¿Listo? La mamá es la mejor que sabe qué hacer. Entonces,
Hay una forma general de la palabra diácono para referirse a siervo y hay una forma oficial de la palabra diácono, cuando oficialmente se nombran diáconos. Aquí cuando les digo la palabra siervo para Cristo, se usa en forma general, como un siervo, una persona, pero la palabra se traduce diácono. ¿Eso qué significa? ¿Jesucristo era el diácono oficial de la iglesia? No estaba establecida la iglesia en ese momento. ¿Jesucristo era el diácono oficial de la iglesia? No era. Pero esa palabra diácono se usa ahí en forma general para referirse a un siervo. 16.1, que es el texto, Romanos 16.1, que es el texto que genera toda esta controversia en cuanto a los diáconos y a las diaconisas. Dice 16.1 de Romanos: os recomiendo además nuestra hermana la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. La palabra diaconisa que aparece ahí sí está literalmente en el griego escrito como como diaconisa, pero no está hablando de la forma oficial de la palabra, sino la forma general. ¿Qué significa? ¿Que la hermana Febe era reconocida como diácono de la iglesia? No, era que la hermana Febe era reconocida como como una sierva de la iglesia. Es como si yo dijera: Lili va para Argentina. ¿Esto? Lili Zapa, bueno, Lili Zapa va para Argentina. Yo le escribo al pastor Matías: pastor, le recomiendo a Lili, que ha sido una hermana fiel y sierva que va para allá a visitar. ¿Sí? Porque se reconoce a Lili como una mujer que ha servido al Señor. Entonces, la situación con todo este término diaconisa es ese versículo, el versículo de Romanos 16.1. Pero es que aquí dice diaconisa, sí, dice diaconisa en la forma general de la palabra, diciendo que esta hermana Febe es una hermana que ha servido al Señor en la iglesia en Cencrea, no reconocida como un cargo oficial, porque esta teoría de diaconisas, ya les decía, Dios estableció el liderazgo masculino en la iglesia, en primer lugar. En Hechos capítulo 6, por ejemplo, veíamos todo esto de los inicios de los diáconos, hablábamos que en Hechos capítulo 6, por ejemplo, decía que quiénes eran los que tenían que ser escogidos. ¿Varones o hembras? Bueno, suena feo. ¿Varones o mujeres? Varones, 7 varones de buen testimonio. Varones. Entonces, el liderazgo de la iglesia debe ser guiado por los hombres, oficialmente por los hombres. Pero aquí, entonces, con la hermana Febe, se está utilizando la forma general de la palabra. Otro ejemplo, Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 5. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 5. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 5. ¿Llegaron ahí? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? ¿Y qué dicen? Servidores por medio de los cuales hay escrito. La palabra servidores, ¿cuál es la palabra en el griego entonces? Diáconos. ¿Eso significa que Pablo era diácono? No, Pablo que era apóstol, pero en la forma de la palabra general, la palabra aparece en el original como diácono, porque se entiende pues que Pablo y Apolos eran siervos que servían. Y por eso es que el diácono no es que se infla el pecho y dice: uy, ahora es reconocido como... No, diácono es simplemente una persona que va a servir con todo su corazón. Si se le infla el pecho, vamos a quitarlo de los diáconos, porque no está ahí para que se le infle el pecho, está ahí ¿para qué? Para servir. Otra, ¿alguno tiene la herramienta en el griego? Bueno, cuando tengan la herramienta, pueden descargar la aplicación que se llama My Bible, y My Bible tiene la herramienta para que puedan ver palabras en griego. Pues no sabemos griego, pero en este momento, por ejemplo, sería muy útil la herramienta. Yo la tengo ahí, busqué cada uno de esos versículos, uno le pone doble clic a la palabra y aparece ahí. La palabra es la palabra diácono y significa esto. Entonces, ahí la palabra para Pablo y Apolos era diácono también, como siervo, no en el sentido oficial de la palabra, sino en el sentido general.
Último, hay más versículos, pero les digo solamente uno más. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 4. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 4. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 4. ¿Llegaron ahí? Dice, antes bien nos recomendamos en todo, ¿cómo? ¿Ministros de quién? De Dios. La palabra ahí, ministros, en el griego es la palabra diácono. O sea, que está diciendo, nos recomendamos como siervos de Dios. Es interesante también que aparezca ahí la palabra diácono. La palabra diácono. Entonces, el uso general de la palabra. Pero en otras ocasiones, en dos ocasiones, sí lo vemos el uso de la palabra diácono como el sentido formal, el oficio de diácono, y está en dos partes. En primer lugar, en Filipenses, capítulo 1, versículo 1, que ya lo leímos en algún momento, dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y ¿qué? Y diáconos. Ahí sí es el sentido oficial, el cargo de diáconos para esos hombres que ejercían ahí. Y la segunda vez es en 1 Timoteo, donde estamos, capítulo 3, versículo 8. Los diáconos asimismo deben ser honestos. Esas son las palabras. Entonces, no pueden ser, o no creemos nosotros, viendo todas estas evidencias bíblicas, que está hablando aquí de las mujeres como un cargo oficial de diaconisas para las mujeres. El liderazgo es el liderazgo masculino, y todos los cargos oficiales que se presentan en la iglesia es para ¿quiénes? Para los hombres. Para los hombres. Y otra vez decimos, no es que las mujeres no sean capaces, ellas lo pueden hacer muy bien, pero para cargos oficiales en la iglesia, Dios diseñó el liderazgo masculino para que lo hagan. Igual las mujeres van a funcionar en muchísimas formas, siendo una bendición para la iglesia. Esto es de pronto difícil espero que no para ustedes mujeres, pero para muchas mujeres en todo este mundo feminista y empoderado de la mujer, esto es algo difícil de entender. Y creo que en muchos casos las iglesias terminan cediendo al diaconado femenino es por la presión que ejerce la sociedad y el mundo en cuanto a que dejen a las mujeres, ellas pueden hacerlo, y les digo, ellas pueden hacerlo, y les digo, creo que lo harían mucho mejor que muchos hombres, pero el diseño de Dios para la iglesia es que el liderazgo sea femenino o masculino. Y por esa razón no pensamos que aquí cuando dice la mujer está hablando de diaconisas. Más, es un versículo en medio de las calificaciones de los diáconos. Entonces, y aparte, les decía, la palabra mujer ahí se traduce esposa. No diaconisa, sino esposa. Entonces, en primer lugar, no pueden ser, o creemos nosotros, si alguien quiere venir y argumentar conmigo, no hay ningún problema, nos tomamos un tintico, Biblia en mano, herramientas en mano y charlamos. Si de pronto alguno piensa que no, sí se deben ser diaconisas, bueno, charlamos. Ya les di los argumentos por los cuales pienso, y no solamente yo, sino muchos pastores que reconozco como personas que predican bien la palabra con iglesias sanas, también piensan de la misma forma y le dan este sentido a este texto. Entonces, diaconisas no las llaman diaconisas, sino esposas. Esposas de obispos y diáconos, solamente como aclaración, es que la palabra y el término está utilizado justo en medio de los diáconos. La posición que más peso tiene en las iglesias fundamentales con pastores reconocidos que predican bien la palabra es esposas de los diáconos. Uno, porque en el griego dice esposas. Dos, porque está en medio del contexto de los diáconos. Del contexto de los diáconos. Y también porque
inmediatamente en el versículo siguiente va a hablar en cuanto a que los diáconos sean maridos de una sola ¿qué? Mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Por eso es la posición que tiene más peso. Habla de las mujeres, de los diáconos, y después repite y recalca que tienen que ser maridos de una sola mujer. Entonces la posición que tiene más peso. Igual, miren, igual que cuando empecemos a ver las calificaciones de las mujeres o de las esposas de los diáconos, uno dice, esto tiene que ser para las esposas de los diáconos, para las esposas de los pastores y para cualquier mujer que está en ¿qué? En la iglesia. Entonces, tranquila, uy, me salvé porque yo no soy esposa del diácono, me salvé porque no es esposa de pastor, dice Lili. No, es cada mujer, vamos a ver las calificaciones, cómo ellas deberían también obrar, actuar y ser reconocidas. Entonces, esposas de los diáconos es la posición que más fuerza tiene en medio del mundo cristiano centrado en la palabra. Y porque en el griego dice esposa, porque dice varones, marido de una sola mujer. Por ejemplo, le dice a los diáconos que tienen que ser ¿qué? Maridos de una sola mujer. Pues se supone que tienen que ser hombres, que ya hablamos de eso. Entonces, no pueden ser consideradas las mujeres en un cargo oficial porque se entiende que todo el liderazgo de la iglesia debe ser un liderazgo masculino. Entonces, pueden ser las esposas de los diáconos. Lo más seguro y confiable es que sean las mujeres de los diáconos. ¿Y qué se le dice a las mujeres de los diáconos que tienen que ser? Dice versículo 11, las mujeres asimismo sean ¿qué? Honestas, ¿qué más? No calumniadoras, sino sobrias y fieles ¿en qué? En todo. Lo primero que dice es que estas mujeres deben ser honestas. Ya se lo dijo a los diáconos en el versículo 8. Los diáconos asimismo deben ser ¿qué? Honestos. Deben ser honestos. Entonces, asimismo las mujeres deben ser ¿qué? Honestas. Si estamos hablando de las esposas de los diáconos, las esposas de los diáconos como un hombre que va gobernando y en su casa, estas mujeres tienen que ser también ¿qué? Honestas. ¿Y qué hablábamos de la palabra honesta? La palabra honesta, hablábamos de una mujer que va a ser reconocida en la iglesia como una mujer que es digna de respeto. Se la respeta, es una mujer respetable. Las personas de la iglesia le dan el respeto porque ella se ha ganado este respeto por su vida, por su conducta, por su vida. En segundo lugar, dice, honestas, honorables, dice, no calumniadoras. ¿Cómo así que no calumniadoras? ¿Por qué le habla a las mujeres que no sean calumniadoras? La palabra calumniadora significa literalmente amante de los chismes. A los hombres no les dijo que no sean calumniadores, les dijo que sean sin doblez. Pero a las mujeres les dijo que no sean amantes de ¿qué? De los chismes, o sea, no sean. ¿Otra vez no sean qué? ¿Por qué le dice eso a las mujeres y no a los hombres? ¿Los hombres también son chismosos? Sí, somos, sí. Somos chismosos. ¿Pero qué? ¿Pero qué, pastor? ¿Pero qué? La situación es que las mujeres se luchan más por su lengua y sus comentarios. Les pongo un poco más de presión, queridas mujeres. Si ustedes buscan en el griego otra vez, recuerden My Bible, y van a este pasaje y ponen ahí la palabra calumniadoras y le dan doble clic, les aparece una ventanita que traduce, o literalmente, la palabra es diabolos. Literalmente lo que se tendría que leer es que no sean diablas. Abren los ojos. Todos abrimos los ojos. Cuando yo estaba estudiando esto y vi la palabra, también abrí mis ojos. Abrí mis ojos, mi boca y todo abrí. Y sí, porque el padre del chisme, el padre de la mentira, el padre de la calumnia, ¿quién es? Satanás, el diablo. Por eso aquí le pone, no se deben parecer al diablo, queridas mujeres. A las esposas de los diáconos, claro. No es un diácono tiene muchas responsabilidades.
un diácono escucha muchas situaciones. Un diácono seguramente algunas cosas va a decirle a su esposa, otras cosas no va a decirle a su esposa, pero imagínense que le dice algo a su esposa y la esposa ¿qué hace? Está sufriendo con la diaboleza, está sufriendo con lo chismosa, es reconocida como una mujer que sus palabras no son cuidadas, que sus palabras han herido, que sus palabras han dicho cosas que no son, que cuando habla cosas que no debería hablar. Eso es un peligro, porque si los diáconos van a recibir mucha información delicada, porque son el grupo de liderazgo de la iglesia y son el grupo de confianza del pastor, pues obviamente ellos van a hablar con sus esposas. Es más, sus esposas los acompañan en su ministerio, como acompañan sus esposas en el ministerio pastoral a sus esposos. ¿Cómo acompañan las esposas del pastor a sus esposos en su ministerio? Pues acompañándolos con su consejo, acompañándolos con su cuidado hacia sus hijos, hacia sus esposos, porque ¿cuál es el rol de la mujer? En primer lugar, ellas tienen que ¿qué? Que guardar sus hogares. El rol de la esposa del pastor, lo vuelvo a repetir, ya lo había dicho cuando estábamos viendo Apocalipsis, la esposa del pastor no es la pastora. No hay ningún llamado o cargo oficial en la Biblia para una pastora. No. La esposa del pastor no es la pastora. Es más, todo lo que implica la iglesia en cuanto a ministerio de niños, que es donde se le reconoce a la mujer del pastor como que ella es la encargada del ministerio de niños. En cuanto al ministerio de mujeres, la esposa del pastor es la que tiene que ¿qué? Que encargarse de todo el ministerio de ¿qué? De mujeres. No. ¿Quién se tiene que encargar del ministerio de mujeres, de niños, de evangelismo, de enseñanza, de discipulado, de misiones, de todos? ¿Quién? El pastor. El pastor es la persona llamada a guiar, a cuidar, a dirigir todos los ministerios. Entonces, ¿podría haber alguna esposa de pastor que no esté involucrada guiando el ministerio de mujeres? Sí. O más bien, ayudando a guiar el ministerio de mujeres. Sí. ¿Por qué? Porque la labor de la esposa del pastor es ser esposa. ¿De quién? Del pastor. Y la responsabilidad de ser esposa del pastor es bastante grande. Es bastante grande. Es más, en algunas etapas de la vida, la mujer del pastor va a tener que estar un poquito más lejos de las responsabilidades ministeriales sin dedicarse a esas responsabilidades. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con niños pequeños, la carga de responsabilidad es muy grande. ¿En dónde? En su casa, con sus hijos. ¿Alguno de aquí ha tenido 3 hijos? ¿3 hijos seguidos chiquitos? Aparte un esposo cansón. Mayra levantó las 2 manos. Bueno, está bien, tranquilo. Porque el llamado a la mujer en general, a todas las mujeres, ¿cuál es? Ser madre y esposa, en primer lugar. Después lo que venga es una bendición. Desarrollarse en otras cosas es una bendición. Pero en primer lugar el llamado a la mujer, ¿cuál es? Lo vimos ahí. Si no se acuerdan, pueden ir a la predicación del 2:15. Se salvará engendrando hijos y permanecer en fe, amor, santificación con modestia. O sea, si no se acuerdan, pueden ir a esa predicación. Pero el llamado a la mujer del pastor, ¿cuál es? Ser madre, esposa. Que ella puede desempeñar otras cosas, sí. Igualmente a las esposas de los diáconos. Ellas van a ser siervas fieles del Señor, ¿cómo? Cuidando a sus esposos, a sus hijos, y sirviendo en lo que Dios les permita en la congregación. Pero no hay ningún llamado especial para la esposa del pastor y no hay ningún llamado especial para la esposa del diácono. Ella tiene que ser esposa. Ahora, si el pastor viene y le dice, o un hombre viene y le dice, mi amor, estoy como queriendo y anhelando el pastorado. Y la esposa dice, no, yo la verdad no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque yo no me siento preparada para ser esposa del pastor. Bueno, tranquila.
porque no tiene que tener ningún llamado especial para ser esposa del pastor. Usted va a tener que seguir siendo lo mismo que ha hecho siempre. ¿Qué es? Ser madre y ser esposa, acompañar a su esposo, escucharlo. Mira, pasó esto, ¿qué piensas tú? Yo pienso esto. Bueno, vamos compartiendo juntos el ministerio, porque ella es la ayuda idónea de su esposo. Pero ella no es la pastora, ni ella es la diaconisa. Ella es la esposa del pastor y la esposa del diácono, o como la esposa de alguno de los líderes de la iglesia o de los hombres de la iglesia. Entonces no hay ningún llamado en la Biblia especial para una esposa del pastor. Pero lo que sí tengo que decir acá es que si hay un hombre que anhela el pastorado y su esposa no está tan convencida de eso, es mejor que espere un poquito. Es mejor que espere un poquito hasta que Dios convenza el corazón de ¿quién? De su esposa en tomar una responsabilidad como familia en la que no es que ella sea la pastora, pero ella sí va a estar siempre siendo señalada. No es que ella sea la pastora, pero ella sí va a recibir muchas quejas y situaciones. Entonces eso también es preparación del corazón. Había un misionero americano que nos decía y nos contaba, cuando yo le dije a mi esposa que Dios me estaba guiando al ministerio pastoral, ella me dijo, no, mi amor, yo no te acompaño en eso. Y si no lo acompaña la esposa, ¿usted va a ir solo? Como un hombre que dijo, no importa, si mi esposa no va conmigo, entonces yo voy solo. ¿Sí? La carga del ministerio pastoral ya es gigante como para que usted tenga que también estar pensando en que su esposa no lo acompaña en todo eso, porque la ayuda idónea. Entonces, él decía, mi esposa dijo no, entonces yo oraba todos los días, decía el pastor, y oraba para que Dios permitiera que mi esposa dijera, bueno, sí, mi amor, al ministerio pastoral y yo te acompaño en eso. Y todos los días llegaba de su trabajo y le decía, mi amor, ¿Dios te dijo algo hoy? Y ella decía, no. ¿En cuanto a qué? En cuanto a lo de mí, no. Pasó un año y todos los días se iba preguntando, mi amor, ¿te dijo algo? No. Pasaron 2 años, mi amor, no. Todos los días le preguntaba después de que venía al trabajo. Al tercer año, dice que el esposo ese día se le olvidó preguntarle, lo hacía todos los días. Y la esposa le dijo, mi amor, hoy no me has preguntado la pregunta que me haces siempre. Digo, ¿cuál es la pregunta? ¿Por qué? Porque ya Dios me dio la tranquilidad de que tú puedas ejercer como pastor y yo acompañarte como esposa en todo lo que es. 3 años. Y yo creo que fue la decisión más sabia. Porque después va a estar luchando con todos los problemas y situaciones de la iglesia y también luchando con que su esposa no está de acuerdo. Eso se convierte en una carga más. Entonces, dijo Lili, que decía, entonces, no calumniadoras, no amante de los chismes, no diablas, no acusadoras, no deben ser mujeres, miren lo que dice acá, no deben ser mujeres indiscretas. Miren lo que dice acá, y lo tomé literalmente de un predicador que estaba predicando y lo tomé la cita de él. No deben ser mujeres indiscretas, parlanchinas. Este se está poniendo pesadísimo. ¿Qué significan parlanchinas? Que hablan y hablan y hablan y hablan. No paran de hablar. Por favor. Bueno, hay una razón, hay situaciones, si va a hablar, cuando hablamos de parlanchinas, no habla de que no deba hablar, porque debe hablar. En circunstancias específicas debe hablar, debe dar su comentario, debe mirar las cosas bíblicamente. Pero cuando hablamos de parlanchina, es que suelta y suelta y suelta palabras sin tener cuidado. Después está afectando un montón de cosas, como dirían coloquialmente, de una forma, no le pone freno a su lengua, como dice Santiago. No frena su forma de hablar. Las mujeres de los diáconos no deben ser, como ya son siervas de la iglesia, no deben ser mujeres indiscretas, que hablan cosas que no son cuando no son,
parlanchinas que hablan y hablan y hablan sin ponerle freno a su lengua, chismosas que todo el tiempo están hablando de una situación o de una persona de una forma mala. No pongan en un lugar de servicio a hombres quienes sus mujeres tienen la tendencia a fallar con sus palabras. ¡Uy! ¡Qué responsabilidad! Porque entonces ahora el examen no es solamente para el hombre diácono, el examen es para quién también, para las esposas. Desafortunadamente, quizá esto es más fácil, porque sabe que una mujer que lucha con ser parlanchina, indiscreta, chismosa, amante de los chismes, acusadora, eso se va a salir. Va a salir, no puede refrenar su lengua, entonces ¿qué va a pasar? Sale como un caballo desbocado, decía Don Hugo el viernes. Nos contaba la historia del caballo desbocado, Don Hugo. ¿Sí o no, Don Hugo? Nos contaba la historia del caballo desbocado el viernes, Don Hugo. Sale como un caballo desbocado esa lengua y cualquier persona se puede dar cuenta de eso. Entonces, cuando un hombre esté siendo evaluado para el ministerio o para ese oficio de diácono, alguien va a decir, pero mire, la verdad es que él muy centrado, muy todo, pero su esposa es una mujer que no refrena su lengua, es una mujer que no guarda sus palabras, es una mujer que está hablando siempre de todo el mundo, es una mujer que es catalogada como no puede ser prudente con su forma de hablar, entonces ese hombre es mejor que espere un poco también ese oficio de diácono. Otra de las cualidades dice que ellas deben ser sobrias, y saben que esa palabra sobria también está relacionada con el uso del alcohol. Entonces ven que no es solamente para hombres, sino también para ¿quién? Para toda la iglesia. El alcohol siempre es un mal compañero. Siempre, nos lo está diciendo la Biblia por todo lado. No se dé concesiones, porque no solamente es que puedan pasar un mal rato, una resaca, sino que puede perder toda su influencia como siervo de Dios y no puede servir al Señor de una forma digna. Y lo último que le dice a estas mujeres es que tienen que ser fieles ¿en qué? En todo. Se probó en fidelidad y fue hallada fiel ¿en qué? En todo. Y miren que acabamos a examinar algo de las esposas, y es su fidelidad en primer lugar en cuanto a ¿qué? En cuanto a su hogar. Fidelidad en ese rol que Dios les dio en cuanto a ser esposas y madres. Fidelidad, y de ahí el resto. Su vida espiritual. Si no es una mujer que ha sido reconocida como una mujer que ha criado hijos, ya lo habíamos dicho, hijos, criado hijos, cuando Dios le ha dado hijos, criado hijos fieles, entonces, no que sean salvos, mira, no que sean salvos, pero que ese trabajo con esos hijos se vea. Estos hijos no son hijos irrespetuosos, estos hijos son hijos responsables. Estos no son hijos que se la pasan de un hogar a otro hogar. Estos no son hijos que se la pasan en todo escándalo. No. Si esta mujer ha sido una mujer que ha criado hijos, que guardó su corazón y cuidó a sus hijos porque ellos eran su primera responsabilidad. Fieles en ¿qué dice? En todo. Las características de ellas son semejantes: no calumniadoras, sobrias y fieles en todo. Y la verdad es que en este contexto en donde se escribe esta carta, las mujeres estaban teniendo muchas dificultades. Mujeres que se levantaban por encima del liderazgo de los hombres, mujeres que estaban dejando su rol de madre y esposa por seguir otras cosas, mujeres que estaban calumniando. Era el contexto de esta iglesia, desafortunadamente, y por eso dice, tiene que tener mucho cuidado. Una mujer que no cuida su corazón y su testimonio y su madurez, igualito que el diácono, igualito que el liderazgo, puede ser un peligro muy grande para la iglesia. Un peligro muy grande para la iglesia. Entonces, mujeres, a trabajar en eso. Y déjenme solamente terminar para ya terminar este punto y pasar a la siguiente sección. No la quiero dejar acá. El punto 1 decíamos, primer aspecto, sus calificaciones. En segundo punto, su prueba. En tercer punto, las mujeres.
Y el cuarto punto, su ganancia o recompensa. Lo leemos rápido, no tiene mucho más que explicar, pero dice el capítulo 3, el versículo 13, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí que un grado honroso, mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Y yo le puse como su ganancia o recompensa. Los que ejercen bien el diaconado, dice otra versión, se ganan un lugar de honor y adquieren mayor confianza para hablar de su fe en Cristo Jesús. Miren cómo lo traduce aquí esta versión. Los que ejercen bien ganan honor y adquieren mayor confianza para hablar de su fe. Un diácono que ha llegado a trabajar su vida en madurez y ahora es un hombre reconocido como una persona que sirve al Señor en esa iglesia, gana confianza para hablar con tranquilidad del Señor. En caso contrario, como decía limpia conciencia, cuando un hombre no está haciendo esto de una forma que sea fiel, lo que va a estar siempre es frenado por su propia conciencia y su propio testimonio. ¿Yo qué voy a decirle a esa persona que se comporte de esta forma si mi esposa no está sujeta a mí? ¿Yo qué voy a decirle a esta persona que haga esto si mis hijos no están sujetos a mí? Eso pone un freno. Pero los que ejercen bien el diaconado ganan honor, un reconocimiento, más que el reconocimiento público, el reconocimiento del Señor, pero también tienen esa tranquilidad para hablar de su fe. Los que ejercen bien, esa palabra bien significa de una forma excelente de carácter moral. Otra vez, no son aptitudes, es carácter moral, es madurez. Los que ejercen bien con una madurez que es digna de imitar, entonces ellos ganan, tienen una posición honrosa. Y esa palabra confianza es la palabra coraje, valentía, confianza y franqueza. Significa que estos hombres van a ser más valientes, van a tener más tranquilidad para ejercer el servicio de una forma mejor. Un diácono fiel, su conciencia no lo acusa. Él tiene mucha confianza para acercarse, para cuidar. Y muchos diáconos van a ser recompensados por su labor. El Señor los va a recompensar. Muchos no ven todas las tareas que hacen los diáconos, pero ¿quién sí las ve? Dios las ve. Termino aquí hablando este comentario y dice: al terminar la lista de los requisitos de ancianos y diáconos, porque se nos acaba esta sección, es interesante observar que la lista no habla de preparación académica, experiencia en los negocios o una profesión o de tener cierto nivel socioeconómico. Se debe notar también que si una persona llena estos requisitos, será agradable para los miembros de la iglesia relacionarse con él, seguir su ejemplo, respetar su liderazgo. Eso va a ser fácil para la iglesia. Este pasaje enfatiza el testimonio, la irreprensibilidad, la reputación de este hombre, la ética personal, la moralidad, el temperamento, los hábitos, la madurez, sin mencionar mucho acerca de atribuciones y funciones que la palabra le da. Es más importante para Dios la calidad del carácter y la madurez espiritual que las capacidades y los talentos que este hombre tiene. El líder cristiano necesita manifestar las cualidades de todo buen cristiano y manifestar el fruto del Espíritu Santo. Mis hermanos, mucho que hablar de esta sección. Si se quedaron dormidos en la mitad, tranquilos, ahí está la grabación, la pueden ver en YouTube. Pero mucho que hablar de esta sección. Ahora nos queda a nosotros la responsabilidad, porque ahora lo que tenemos que hacer en nuestra iglesia es que ordenar a diáconos, evaluar a los diáconos que ya están y ordenar otros diáconos si es que son calificados. Ayer alguien hacía la pregunta en las reuniones caseras: si un diácono o si una persona que la congregación ve con estas características, cualidades, después de una evaluación, puede decir: no quiero ser diácono. Para el pastor dice: el que anhela obispado. Todo empieza por un qué, por un anhelo, pero aquí no dice el que anhela el diaconado. Entonces la respuesta corta es no. No puede decir qué, no puede decir no. El pastor tiene que anhelarlo. Si no lo anhela, no puede ser pastor. Pero el diácono, así lo anhele o no lo anhele, ¿qué?
lo vamos a reconocer como ¿qué? Como diácono. ¿Por qué? Porque si la congregación está viendo en ese hombre esas características, pues un hombre que tiene esas características y esa madurez, seguramente ¿qué va a decir? Va a decir, sí, está bien, no hay ningún problema. Yo deseo hacerlo con fidelidad para el Señor. Entonces, el diácono no tiene la opción. El pastor tiene que anhelarlo. Si no lo anhela, no. Pero el diácono no tiene que anhelarlo. El diácono tiene que, ¿qué? Que hacer lo que tiene que hacer con fidelidad. Entonces, si de pronto uno dice, uy, me dijeron a mí, qué miedo, pero lo voy a hacer con fidelidad y con amor para el Señor. Vamos a orar, porque ya no aguantamos más. Padre, gracias por este tiempo que nos das. Danos mucha sabiduría para poder, Señor, hacer lo que tú nos has mandado hacer con cuidado, con responsabilidad y con fidelidad. Te pido, Señor, o te pedimos como iglesia que nos ayudes a observar y examinar muy bien aquellos hombres que van a ser reconocidos como diáconos en la iglesia. Padre, guárdanos de tomar una decisión que no sea correcta. Guárdanos también de quizás el temor de tener que decir sí o de tener que decir no en su momento, de ese temor que hay de no querer herir, de no querer decir no. Y que también los hombres que están acá puedan recibir tanto una aprobación como un rechazo de una forma madura, de una forma que no sea para alejarse de Dios, sino para trabajar en su carácter, en su vida, acercarse más a ti y mirar en el futuro ese hombre como un hombre que va a ejercer bien el diaconado. Padre, ayúdanos, fortalece nuestra iglesia y permite que esto, como pasó allá en Hechos, tenga el resultado de una iglesia que crece. No solo que crece en número, sino que crece en madurez, en entendimiento de tu palabra y en orden de la iglesia. Padre, te damos la gloria de la honra.